Para grabar, ¿grabas tú o grabo yo? Sí, yo, ya estoy grabando. Ok, adelante. Me da mucho gusto estar aquí con el doctor Rafael García Chacón, que es colaborador de la revista Respira, y bueno, un amigo que nos ha traído también información súper valiosa. En esta ocasión vamos a platicar, o mejor dicho, él nos va a ofrecer una charla acerca de su experiencia en la medicina holointegrativa con relación al COVID-19. En este festival de verano que tenemos, que además presenta varias alternativas, ¿no? De la medicina alternativa. Y bueno, les voy a contar que el doctor Rafael García Chacón es médico holístico, es científico investigador en el área de nutrición, creador de la alimentación y dietoterapia biocompatibles y de la terapia holointegrativa. Imparte cursos de actualización para médicos en universidades de España, México, Cuba y Venezuela, de donde es él, originario, y ha publicado 15 libros. Es divulgador de ciencia también y ha publicado 15 libros con sus hallazgos y entre otros descubrió, por ejemplo, que no somos omnívoros. Muchas gracias, Rafael. Adelante, todo tuyo. Gracias, Angélica. Bien, esta es una oportunidad para hablar un poco de la COVID-19, esta enfermedad nueva, pero de la cual todos hablamos, tanto de la investigación científica como de nuestra experiencia. Y va dirigida más bien hacia la práctica. Hay muchísimo que hablar, pero vamos a ir a la práctica. Prevención. Hay dos formas básicas de prevenir. La primera son las llamadas distancia social, cuarentena, ese tipo de cosas. Y algún día a lo mejor hablamos de por qué la cuarentena fue una mala solución y había mejores formas de proceder. Pero eso será tema de otro momento. En este momento, entonces, ¿qué vamos a hacer? Prevención. Ya estamos aprendiendo algo quizás de países como Suecia y otros, de que se puede seguir la actividad, pero guardando sana distancia. Esa, digamos, es la prevención clásica, la epidemiológica, la que han visto ustedes y oído por las redes sociales, la televisión, etc. Pero fíjense que les falta algo muy importante de esta prevención, nosotros mismos. Ok, yo me escondo del virus o le huyo o pongo barreras, lo que sea, eso está bien, en cierta medida. Pero no puedo ir todo el tiempo y a lo mejor la idea es que todos, tarde que temprano, vamos a entrar en contacto con el virus. Entonces, la segunda idea preventiva es estar preparados para eso, tener un sistema inmunológico que funcione suficientemente bien para que cuando nos llegue sea un cuadro gripal más o que incluso no tengamos síntomas. ¿Eso es posible? Sí. Si mi sistema inmunológico funciona como debería ser, sí. Entonces, las medidas preventivas van dirigidas a apuntalar el sistema inmunológico. Dicho de otra manera, las medidas de distanciamiento social, vamos a leer ese nombre general, pueden evitar o ser útiles hasta que yo entre en contacto con el virus. Después que entre en contacto con el virus no me sirven para nada. Ya tengo el virus, no me sirve para nada ninguna de las medidas. Pero a partir de ese momento sí me sirve de mucho todo lo que yo haya hecho por mi sistema inmunológico. Si yo lo apuntalé, entonces me va a servir en el momento crítico. Me va a servir, me va a ser útil. Entonces sí, la prevención es importante. A los tips básicos de prevención. El primer tip es que mi alimentación sea adecuada. En estos tiempos de confinamiento, la gente ha aumentado de peso, ha comido muy mal, ha tomado mucho alcohol, fuma más, su defensa baja, está peor para enfrentarse al virus que antes. Desafortunadamente es así, no se recibe sol suficiente, etc. Hay una serie de factores que van a ir en contra de que tengamos una buena respuesta. Incluso, fíjense, estamos revisando un tema sobre vacunas y hay evidencia de que si las vacunas, por ejemplo, contra la influenza, se ponen en un grupo de personas promedio y otro grupo de personas que por circunstancias de estrés, no dormir, lo que sea, tienen factores negativos en la vida contra el sistema inmunológico, la vacuna responde bien en las personas más o menos normal, pero los que están inmunosuprimidos responde mal.
les da de todas maneras la gripe. Entonces, el día que aparezca la vacuna, que no será muy pronto en mi concepto, que sea realmente segura y eficaz, no solo eficaz, sino también que no nos dañe a nosotros segura, y eso demorará de 2 a 5 años para que esas dos cosas se cumplan. Saldrán muchas vacunas, pero sin seguridad, y a lo mejor pagamos el precio. El día que aparezca, si mi sistema inmunológico está mal, a lo mejor no me funciona. Entonces, es necesario apuntalar en todo caso mi sistema inmunológico. Entonces, voy a ir uno a alimentación. Cosas positivas, ¿qué cosas me ayudan a mí a mejorar mi inmunología? Uno, un alto consumo de frutas y verduras. No es comer frutas y verduras, no, es comer en alta cantidad. Si yo como de a poquito, no me va a servir. Es como que yo voy a comprar un pasaje para ir de Guadalajara a Ciudad de México, y entonces me cuesta 1.200 pesos en el aeropuerto el pasaje, yo llevo 200, mira, aquí un poquito, y me lleve y después le busco otro poquito. No, no me van a vender por 200 pesos el pasaje. Ajá. Igual acá, con un poquito no me basta, tengo que tener cantidad suficiente. Implica un alto predominio, alrededor de la mitad de mi plato para que active mi sistema inmunológico debe ser verduras, frutas y germinados. En segundo lugar, evitar los alimentos industrializados, el azúcar y todo eso que viene en cajas, botes, empaques en el supermercado. Los alimentos deben consumirse o bien tal como lo produce la naturaleza o como lo producimos en la cocina. Pero para que el sistema inmunológico funcione bien, esa cantidad de químicos que se le meten para que duren el instante tiempo son inmunosupresores. Entonces, esos no, los naturales y los que se hacen en la cocina, excepto los fritos. Las frituras son inmunosupresoras, hay muchas razones. Si quieren, busquen en internet productos finales de glicosilación avanzada, y eso es lo que produce la fritura en los alimentos, que producen inflamación e inmunosupresión. Bien, entonces ahí tienen el primer gran tip, la alimentación. Otros tips importantes: hacer ejercicio físico, descansar lo suficiente y sobre todo mi estado mental. Ahora en épocas de coronavirus, con todo el bombardeo de cosas negativas, la mayor parte de la gente está estresada, temerosa, y eso hace que mi sistema inmunológico se deprima, funcione menos. Estar de buen humor, optimista, compartiendo con la gente, abrazando a la gente que quiero, eso mejora mi sistema inmunológico. Hace poco me consultaba una familia sobre el tema, y entonces yo les decía, no, las medidas de distancia social son hacia afuera. Ustedes, si tienen a alguien mayor de 70 años, cuídenlo, y a esa persona, pues con cariño le guardan distancia social, pero ustedes no, quiéranse, síganse abrazando. Me decía la señora, ay doctor, no sabe qué peso me quitó encima, porque en la casa hasta mascarilla usábamos todos y distancia. Le digo, no, es para afuera la mascarilla, es para afuera la distancia social. Entonces, Perdón que te interrumpa, Rafael. Entonces, en ese sentido, esa sería la mala idea de la cuarentena, o una de las razones por las cuales es mala idea, porque precisamente nos lleva a tomar algunas medidas que suprimen el sistema inmune desde el punto de vista varios, ¿no? Pero uno es exacto. Y pagaremos el precio a mediano y largo plazo. Aparecerá una cantidad de enfermedades extra, cardiovasculares, por ejemplo, más diabetes, etcétera, que tienen su precio. Aparte de que la cuarentena tiene un daño económico, del cual sí se ha hablado mucho. La peor crisis económica está empezando del último siglo. Y la pobreza, la limitación, eso también daña la salud. Los pobres viven menos que los que son de clase media, y los ricos viven más. La renta, el ingreso determina la longitud de vida más que buenos hospitales incluso. Si ustedes buscan los trabajos del doctor Patterson sobre el tema, verán cómo está bien definido eso de que la pobreza también te acorta la duración de la vida, te abre una cantidad de enfermedades, y desafortunadamente la cuarentena también nos lleva a eso. Entonces al final quizás es más caro el remedio que la enfermedad, porque la enfermedad se puede controlar de una manera adecuada. Ya te digo, distancia social y sobre todo cubrir, proteger a los grupos de riesgo, de lo cual le vamos a hablar ahora antes del tratamiento. Entonces, el estado mental es muy importante, casi tanto como la comida o tanto como la comida correcta. Significa, en la forma más sencilla, yo a veces le mando a mis consultantes como psicoterapia,
reírse, leer chistes, hacer reír a otros, sonreír permanentemente, todas esas cosas que nos llevan a que el sistema inmunológico funcione. Tener una actitud mental constructiva, dar mi mejor aporte cada momento, ayudar a otros, todo eso tiene un gran valor para que mi sistema inmunológico funcione bien. Eso es prevención. Y un remedio preventivo les voy a dar. Se llama la limonada alcalinizante. A todas las personas que me consultan para prevenir, les digo, tome diariamente un vaso de la limonada alcalinizante que se prepara con el jugo de un limón, 2 pizcas de sal y 1/4 de cucharadita de bicarbonato de sodio. Se mezcla en un vaso de agua y eso hace efervescencia y se toma. El limón es ácido, no es alcalino, es ácido. Pero si tú le agregas la sal y el bicarbonato con facilidad, el ácido principal del limón, ácido cítrico, químicamente se transforma en citrato de sodio, la más poderosa base dentro del organismo, es decir, alcalinizante, y hay un efecto neto de alto nivel de alcalinizante. Además, el limón contiene buenas cantidades de potasio, que también es alcalinizante, y algunos otros minerales alcalinizantes en pequeñas dosis. Entonces ahí tienen un remedio que se utiliza todos los días. Si la persona además pertenece a unos grupos de riesgo, pues nosotros podríamos decirle que además de eso podría consumir algún otro producto inmunoestimulante, pero o tomar 2 veces al día la limonada alcalinizante. Podrías acompañarlo, por ejemplo, con un licuado de un diente de ajo con jengibre, agregarle esto y ya a las personas de riesgo, diabéticos, personas de mayores de 70 años, pues tendrían el extra que requieren porque su sistema inmunológico está un poco amolado o a veces bastante amolado. Y ahí iba a preguntar algo también. Si esto era posible para personas especialmente vulnerables, ¿no? Como eso es. Entonces ahí ya tienes. En las personas especialmente vulnerables hay que hacer un énfasis mayor. Y hablando de los grupos de riesgo, ahora les vamos a mostrar la mortalidad se incrementa dramáticamente después de los 70 años. El grupo de riesgo más importante que existe es tener más de 70 años. Eso es cierto y es falso. Es cierto porque las estadísticas lo muestran, porque todos los expertos están de acuerdo, pero es falso porque una persona de 70 años podría tener un sistema inmunológico de 70 años como la mayoría y talmente un grupo de riesgo. Pero si tiene un sistema inmunológico de 85 años, si está envejecido su sistema inmunológico, su riesgo es como si tuviera 85 años de edad. Y si a los 70 años tenemos un sistema inmunológico de 50 años de edad, entonces respondemos como si fuera 50 años de edad, con un riesgo no muy alto de complicaciones. Y entonces una medida de gran valor para prevenir las complicaciones de la COVID, que es lo que hay que prevenir. Si yo prevengo eso, si acaso me da una gripa, ¿cuál es el problema? No hay ningún problema. Para prevenir las complicaciones, la medida central va a ser rejuvenecer el sistema inmunológico. ¿Cómo hacerlo? Ya se sabe. Incluso hoy día ya se puede medir la inmunosenescencia, es decir, el envejecimiento inmunológico. Pueden revisarlo e incluso hay publicaciones científicas al respecto. La Universidad de Stanford de Estados Unidos y la Universidad de Israel ya tienen un sistema para medir la edad inmunológica, publicación del año pasado. Bien, entonces, el detalle está en que cómo rejuvenecer el sistema inmunológico. La medida más poderosa conocida hasta hoy para rejuvenecer el sistema inmunológico es el ayuno. Dejar de comer. Los trabajos del doctor Longo de la Universidad del Sur de California muestran que si una persona deja de comer por 3 días cada 2 o 3 meses, su sistema inmunológico va eliminando los glóbulos blancos en mal estado, los que están envejecidos, torpes, dañados, los va eliminando y va construyendo, estimula las células madres del sistema inmunológico para que produzcan nuevos glóbulos blancos poderosos, en buen estado, sanos. Entonces, con cada ayuno se va eliminando parte de lo que hay que jubilar y metiendo nuevos efectivos al ejército inmunológico y va rejuveneciendo. Aún con un ayuno un día basta, pero él recomienda para un poderoso efecto 3 días.
Bien, si no puedes hacer 3 días, por alguna razón, puede ser una dieta con muchas verduras y frutas, pero de pocas calorías, 800 o menos, pero 5 días. También lo del ayuno intermitente. Entonces son diferentes tips que damos, pero con cualquiera de ellos, depende de qué tanto yo quiera apuntar a mi sistema inmunológico, ya voy a estar en mejor estado que si no hago nada. ¿Y cómo lo hace la gente? ¿Cómo lo hace la gente? Es decir, el ayuno, bueno, el ayuno intermitente sí sé que se puede hacer de manera segura en casa, pero por ejemplo, un ayuno de 3 días, ¿lo puede hacer alguien por iniciativa propia o necesita? Bien, sí, solo que si la persona tiene una enfermedad metabólica severa como los diabéticos, debe hacer ese ayuno bajo supervisión de un médico que conozca de ayuno, porque desafortunadamente los médicos cuando estudiamos medicina no vemos nada de nutrición y de ayuno menos, somos unos ignorantes y tenemos muchas ideas falsas. Solo cuando ya los médicos estudian de eso, hacen un posgrado en nutrición, si el posgrado está actualizado van a ver la fisiología del ayuno y todos los beneficios. Yo doy clase en el posgrado aquí en Guadalajara del ITEM para médicos y profesionales de la salud y precisamente uno de los temas que vamos a dar precisamente este jueves y viernes próximo va a ser eso ahí en el ITEM. Ayuno, manejo del cáncer, todas esas cosas. Y dentro de lo cual es muy importante el estado del sistema inmunológico y cómo hacer un ayuno. Uno, pues debo tomar agua y infusiones para estar hidratado, unos 6 a 10 vasos de agua al día, entre agua e infusiones. 2, si me da mucha hambre, tomo el caldo de verduras, el caldo, no las verduras. Lo preparo bien para que quede sabroso y me lleno con esa agua de sabor, pero funciona. 3, si durante el ayuno me da dolor de cabeza, mareo, malestar, porque el cuerpo está eliminando toxinas, tomarse un vaso de agua caliente para acelerar la eliminación de las toxinas y entonces en 20 minutos me pasa el malestar. Ahí están los grandes tips de lo que es cómo se dirige un ayuno. Ahora vamos a hablar del tratamiento. ¿Cómo hacer el tratamiento de la COVID? Voy a mostrar en las diapositivas algo que me interesa mucho para precisamente establecer un esquema adecuado de tratamiento. Ahí tienen los grupos de riesgo. Yo el tratamiento lo tengo que hacer de acuerdo a los grupos de riesgo. ¿Eso qué significa? Que el tratamiento difiere si yo pertenezco a un grupo de riesgo bajo o si pertenezco a un grupo de riesgo alto. Aquí ustedes ven a su mano izquierda una serie de figuras humanas donde muestran que las personas de más riesgo son que tienen 70 años en adelante. De ahí hacia atrás poco. Vean, estuve revisando ayer las estadísticas de muertes en España. 28.000 muertos. Número altísimo. En unos pocos meses. Y no vi ningún registro de ningún niño. Esos no son grupos de riesgo. Por eso Dinamarca, cuando empezó a activar su vida social post-cuarentena, de primero abrió las escuelas. Por eso Suecia nunca cerró las escuelas, porque son grupos de muy bajo riesgo. En cambio, las personas de más de 70 años sí tienen un riesgo alto. Otro grupo de riesgo son los diabéticos, las personas con problemas cardíacos, los obesos y personas con cáncer. Hay grupos de riesgo menor, pero esos son los grandes grupos de riesgo. Peor si yo tengo más de 70 años y soy diabético o tengo otra enfermedad parecida. Bien, en esos grupos de riesgo el tratamiento es diferente a las personas, vamos a decir, que no pertenecen al grupo. Entonces el tratamiento va a ser principalmente, si no hay hambre, no comer, ayunar. Yo en general a las personas que me han llegado con COVID, si no son de un grupo de riesgo, le pongo 24 horas de ayuno al inicio. Y luego sí, una alimentación biocompatible con un 80%, como dice la diapositiva, de verduras, frutos y germinados y un abundante cebolla y un 20% de otros alimentos. Y el otro detalle es que el tratamiento hay que hacerlo por 15 días y tomar la limonada alcalinizante. Entonces, ahora, el ayuno mínimo 24 horas, bastante cebolla, limonada alcalinizante,
de 4 a 8 veces al día si ya tengo los síntomas para eliminar el virus rápido y que no se complique nadie. Y si hay molestia en la garganta, masticar jengibre. El jengibre bien lavadito, en rodajitas, se mete en la boca y se va mordisqueando. Se va mordisqueando, mordisqueando. El juguito va haciendo que desinflame la garganta. Tiene un efecto antiviral importante inclusive. Entonces sube las defensas. El jengibre tiene una serie de beneficios. Así que si hay molestia en la garganta durante la primera semana de síntomas, masticar jengibre es lo que mandamos, funciona muy bien. Y si los síntomas son fuertes, entonces tomar aceite de ricino en la noche, una purga, 2 o 3 cucharadas. Y si hay fiebre, y todos manejarlas bien. ¿Qué quiere decir esto? La fiebre, cuando me ha llegado persona con fiebre, le digo, la fiebre es su defensa. El organismo produce fiebre para que el virus no se pueda replicar más, para parar el crecimiento del virus. Y entonces, si usted le quita la fiebre, hace que el virus siga creciendo. La fiebre no se quita, se cuida. Cuando tenemos fiebre, limpiamos el intestino, por ejemplo, una pulga. Cuando tenemos fiebre, no comemos, si tomamos líquido, ayuno. Y entonces la fiebre hace su trabajo y rápido mejora. Pasa muy rápido si yo ayuno y limpio mi intestino, porque hace su trabajo de evitar que el virus se replique. La tos también. Ahí, desafortunadamente, algunos colegas por los grupos sociales le dicen a la gente que tomen sustancias antigripales que van a evitar que tosan. Y se queda adentro ese moco, y ese moco es caldo de cultivo para bacterias y complicarse. Ese moco es caldo de cultivo para que haya unas tormentas de citoquinas y me complique. No, el moco debe ser expectorado, más bien facilitarlo tomando suficiente líquido y a lo mejor con la misma bebida alcalinizante que les mandé, también fluidifica las secreciones, pero sí es bastante, podemos agregarle sábila a la bebida alcalinizante, a la limonada alcalinizante, para lograr una muy buena, digamos, respuesta, en el sentido de que se expectore, se saque el moco y se eviten complicaciones. Esas son las medidas en general para la persona que no pertenece a un grupo de riesgo. Y en la semana 2, que es la gente que se complica en la segunda semana. Entonces, es importante que si yo pertenezco a un grupo de riesgo, debo volver a tomar aceite de ricino cuando cumpla 7 días para desintoxicar, limpiar el intestino y evitar la tormenta de citoquinas, que es lo que ha matado a la gente. Otra cosa que mandamos es el escorpionazo, que el escorpionazo desinflama, evita que se coagule la sangre en exceso, evita la tormenta de citoquinas, y esa desinflamación se hace tomando el escorpionazo, que se prepara con 2 dientes de ajo, el jugo de un limón y 1/4 de cebolla mediana, se licúa en agua, se le agrega un trocito de jengibre y se consume de 2 a 3 veces al día. En los casos, digamos, que hay síntomas ya en la segunda semana de dificultad respiratoria, 2 veces al día, y si es severo, 3 veces al día. También si la persona tiene dificultad respiratoria, tiene que ser evaluada por un médico. Pero, mientras tanto, vaporizaciones con eucalipto y cebolla permite que no se complique. Entonces, si la persona está en un grupo de riesgo de más de 70 años, la segunda semana debe inhalar de 2 a 3 veces al día vapor de agua con eucalipto y cebolla, que hacen que las secreciones se fluidifiquen, que son poderosos inflamantes, que tienen un efecto antiviral a nivel de los alvéolos, y que sobre todo tiene un poderoso efecto antiinflamatorio, que evita la tormenta de citoquinas. Y en los grupos de riesgo, también podemos aplicar en pecho y espalda aceite de oliva y agregar una gotica en cada área de pulmón de un aceite esencial de clavo, de lavanda, de eucalipto o de incienso. Y si es un grupo de riesgo muy fuerte, una persona de más de 70 años con una enfermedad agregada, entonces le puede agregar hasta una gota de cada uno de los 4 por un efecto más alto. Si hemos tenido personas de más de 80 años con comorbilidades que dicen, es que yo no voy al hospital porque me voy a morir. Tráteme usted, porque si no, yo me voy a morir, allá no voy a ir. Entonces la familia también con la persona le mandamos este tipo de tratamiento y la gente sale. Afortunadamente nuestra experiencia aquí es buena, de nuestros alumnos también en España durante la crisis fue muy buena con este esquema. Hay otros, sí, hay cosas que pueden funcionar, sí. Por ejemplo, todo lo que hay publicado
en medicina convencional sobre tratamiento de la COVID es solo, digamos, tipo sintomático e ir avanzando de acuerdo al problema. Ninguna de las medicamentos que aparecen por ahí funcionan, no hay evidencia científica por grupos pequeños. El único que tiene evidencia científica que aparece en 17 de junio de este año, es un trabajo de la Universidad de Oxford, que es el único grupo suficientemente grande para tener conclusiones, más de 2.000 personas con complicaciones que recibieron el tratamiento, y se encuentra que lo que sí les ayuda, lo único que hay comprobado científicamente que ayuda, es la betametaxona. Hospitalariamente, no por fuera, cuando ya están complicados, entonces, pero rescata 1 de cada 8 pacientes que están intubados y 1 de cada 4 que todavía no está. Es decir, aún así, no funcionan todos, sino en un grupito. Pero todo lo demás son solo especulaciones, qué sé yo, la hidrocortiacida, etcétera. Todas esas son especulaciones. Lo único que hay hasta ahora, 17 de junio, es la betametaxona a dosis adecuadas en el medio hospitalario, no de un modo preventivo. Pero a estas cosas que no son del tipo convencional, donde solo lo único que hay parado científicamente hablando es eso, esto es una ayuda para cuando no hay la posibilidad o no se va a ir al hospital para funcionar. Entonces espero que eso les haya sido útil, pero los casos complicados realmente en el hospital tienen, digamos, los recursos para manejarlo, cada día lo hace mejor. Y si hay un caso muy complicado, hay una dificultad respiratoria importante, sí es bueno que lo evalúe un médico y que le diga si tiene que quedarse o no. De acuerdo. En la primera fase, cuando recién llegan los pacientes con la enfermedad, vi que tenías, y no mencionaste, la terapia De hologramas. Hologramas, la terapia de hologramas, ¿cierto? Quisiera que nos contaras de qué va la terapia de hologramas y también aquí enseguida aprovechar, creo que ya la gente que está viendo puede tener pistas de qué se trata la medicina holointegrativa, pero si nos explicas con mayor claridad, creo que sería muy bueno. Sí, empecemos. ¿Qué es medicina holointegrativa? Un tercer concepto de lo que es medicina. El primero es el convencional, que se practica en los hospitales de la mayor parte del mundo, por lo menos el occidental. Se enseña en la mayoría de las universidades del mundo occidental. El segundo es el alternativo, que todo el mundo conoce, con diferentes áreas como acupuntura, homeopatía, naturismo, etc. Y el tercer modelo, nosotros somos holointegrativos. Holointegrativos, ¿qué quiere decir? Que sabemos que la medicina convencional tiene cosas muy buenas que ofrecer, la alternativa también, y que bueno traer de ambas para ayudar a la gente. No divorciarlas, sino decir ambas cosas tienen cosas valiosas, vamos a usarlas. Esa es la parte integrativa. Y la parte holística significa cómo mirar al consultante. Tratar de verlo de un modo total. Cuerpo, mente y espíritu, y no solo una maquinaria corporal. Las emociones importan, mi relación con la divinidad también importa. Todo eso es algo que es la realidad del ser humano y es su realidad también de salud. Si yo logro conectarme con ese ser humano total, puedo hacer una terapéutica y una prevención mucho más eficaz. Eso es medicina holointegrativa. Dentro de la medicina holointegrativa se ha desarrollado una terapia que es la terapia de hologramas. Este es el instrumento fundamental, la varilla de hologramas, que consiste en ubicar dentro de todo el cuerpo el punto que estimula con más poder la autocuración. La acupuntura tiene una serie de puntos, Shiatsu tiene otros, etc. Nosotros no tenemos ninguno. De todos esos hay uno que funciona con más potencia, que se explora y se busca, aunque no sea el sistema de acupuntura, aunque sí sea, aunque no sea reflexología o no sea, puedes coincidir y la mayoría de veces no coincide, es diferente a su sistema, pero uno trabaja sobre eso y tiene una respuesta poderosa e inmediata. Entonces, en casos difíciles, qué sé yo, un infarto, una persona entrenada en hologramas puede hacer que la persona cuando llegue al hospital ya esté en bastante buen estado y el cardiólogo le dice, bueno, mire, fue una cosa muy pequeña, vamos a jalar una observación para ver si se duplica, pero vamos muy bien. Entonces, desde ahí, es decir, mejorar la respuesta
del organismo frente a la enfermedad de un modo poderoso, es lo que hace terapia de los hologramas. La respuesta se ve de inmediato, se requiere un entrenamiento, pero funciona muy bien. Y explica un poquito más, que es, bueno, estás buscando un punto que duela en tus dedos, ¿no? Exacto. Platícanos un poquito más a detalle, brevemente, Sí, para claro. saber cómo funciona. Voy a decirlo de un modo lo más sencillo posible usando un holograma de la mano, pero cada dedo también es un holograma. Cada parte de cada dedo es un holograma. La nariz es un holograma, la oreja. Vamos a usarle de la mano. En la mano, ¿qué es un holograma? Que todo el cuerpo está aquí, representado. Cara, cuello, tórax, extremidades, las 4 extremidades. Entonces, hay una analogía entre la mano y el cuerpo, y si yo en ese sitio busco el punto magno, ese punto que dispara la respuesta autocurativa, consigo uno más poderoso que en los otros sistemas. No es que los otros sistemas sean malos, son muy buenos y han producido muchos beneficios, solo que esto es una terapia nueva. Entonces, por ejemplo, que la persona tenga un problema pulmonar, aquí está el pulmón del lado derecho, este el del lado izquierdo, exploro dónde está el punto de pulmón, dónde está el otro punto de pulmón, yo lo exploro porque cada paciente cambia, esto no es fijo como en los otros esquemas, lo consigo, lo exploro y la persona en minutos tiene una respuesta extraordinaria. Si tiene una crisis asmática, ya le va pasando con mucha rapidez y rápido se mejora, aunque no haya respondido a los medicamentos habituales. Si la persona, qué sé yo, se golpeó y tiene una gran inflamación, le ponemos este holograma, sin el holograma, y uno ve cómo se desinflama rápidamente y el dolor pasa. Es decir, un efecto importante, de gran valor para tratar muchos problemas de salud, y que estamos nosotros pues enseñándolo aquí en diferentes partes del mundo con el fin de que haya ahora a mano una terapia sencilla, de efecto inmediato y muy segura, es decir, no es fácil encontrar efectos negativos. Cuando hablas de nosotros, que dices, nosotros hemos descubierto, hemos experimentado, ¿a quién te refieres? ¿Con qué grupo de médicos o de gente trabaja? Bien, nuestro trabajo en la década de los 90 se hizo en San Cristóbal, Venezuela. Éramos un grupo de unos 12 o 15 médicos que estamos dedicados a la investigación y a la práctica clínica. Después, con esto de las cosas que pasaron en Venezuela, se dispersó el grupo, quedamos en diferentes lados, pero yo sigo trabajando con mis alumnos que vienen desde esa época para acá, en diferentes partes. Tenemos grupos de acción y de trabajo. Entonces, digamos, cuando me refiero a nosotros, me refiero a eso. Que son médicos formados en Venezuela, en la Escuela de Medicina, que después integraron otro tipo de medicinas alternativas a la práctica, ¿cierto? Sí, inicialmente sí. Luego entonces se han integrado otros médicos, otros profesionales de salud como psicólogos, nutricionistas, terapeutas de todo tipo. Entonces ya somos un grupo bastante diverso. Excelente. Bueno, pues muchas gracias por compartirnos esta información para la revista Respira. Si quieres decir algo más, adelante, como para cerrar esta charla contigo. Claro. Siempre en la historia de la humanidad hemos tenido epidemias, incluso pandemias. Esta no es la peor. La de la peste negra en la Edad Media en Europa fue mucho más. 30% de la población murió. Aquí la mortalidad estará por el orden del 0.5 de menos, del 1%, del medio por ciento menos cuando se hagan los números completos, porque ahorita se registran solo un número pequeño de los afectados. El número real de los afectados es mucho más grande. Entonces la mortalidad real es pequeña. Lo que pasa es que el problema de las complicaciones de los grupos de riesgo, sí, de lo fácil que se contagia también. Pero siempre hemos tenido epidemias y pandemias y seguirán habiendo. Estas otras las superaremos. En esta aprenderemos muchas lecciones y lo de la cuarentena, disculpen como yo que se los diga, ha sido un error craso. No porque, primero no paro en la expansión de la epidemia, pero sobre todo muchos daños en salud, muchos daños sociales que se pudo hacer con distanciamiento social tal como lo hizo Suecia. Suecia, aún en experiencia cometiendo errores, tuvo una mortalidad promedio, ni de las más altas de Europa ni de las más bajas.
aún cometiendo errores importantes que lo reconocen, pero no hizo cuarentena, solo distancia social. Wow. Pues ahí están ejemplos para aprender y también cosas para reflexionar, ¿no? Así Y es. creo que es muy valioso todo lo que nos compartes, pero si alguien siente que no puede solo, que necesita consultar a un médico, tú estás consultando, te pueden buscar las personas y también acerca de los talleres que estás dando o de las conferencias, si nos puedes Sí, invitar, dar información, sería sí, genial. sí, cómo no. Hay varias vías, pero yo creo que podrían escribirme a mi WhatsApp. El teléfono, yo, por ejemplo, ahorita si alguien me estuviera llamando, yo ni sé, pero mi WhatsApp yo lo reviso. El WhatsApp podrían escribirme y yo les mando información o lo mando con la persona correspondiente, porque a veces es que necesita un médico y viene instalado, le mando con un alumno mío, ese tipo de cosas. Pero mi teléfono de WhatsApp es 55-4201-2936. Ese es aquí del país de México. Desde fuera de México, antes hay que colocar más 52. Y ahí sí, 55-4201-2936. Muy bien, pues muy generoso de tu parte, que hasta tu WhatsApp nos compartes. Y pues te mando un abrazo, te agradezco muchísimo el Igual, espacio y seguimos en contacto. un placer. Hasta luego.